Lo van a tener difícil, difícil, difícil. ¡Arriba, arriba, arriba! Y vamos a intentarlo. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, arriba. Vamos allá, 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 arriba, arriba. Ensalada de piernas para todos. Tenemos a uno. A ver, ¿queréis que ponga el juego de Piqué, que ha estado todo el rato aquí hablando y tal, que no hay nadie valiente ni nada? A ver quién es tan valiente. Yo tengo que decir, ¿no? ¿Te tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿No? ¿Queréis que te ponga o no? No, te vas. Sí, te vas. Bueno, esto, conjuntamente con la última sorpresa del final, será casi para despedirnos de vosotros. De verdad, nos lo hemos pasado, juntamente con César, Jordi y yo, muy bien. Sois un público maravilloso y bueno, tenemos las dos últimas sorpresas, el último salto y la sorpresa final, y eso sí, espero veros muy muy pronto. Muchas gracias. Se ve que va a retransmitir en directo la prueba. ¿Bien? No me digas. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto no tiene que castigar. Claro, son 16, es muy difícil, yo lo pruebo. ¿Estáis todos de acuerdo los de aquí afuera? No veo las caras de todos. Oye, ¿por qué no te pones tú aquí y me dejas a mí la bici? Y a ver lo que... Y empiezo yo por... ¡Ah, listillo! Allá Pi, que va a hacer el mejor salto de su vida, porque como no lo haga, me compro una silla de ruedas a motor y la clase de Bascollaes. ¡Vamos! ¡Hop! 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 Ahí va, carrera, carrera, carrera. En su experiencia, en su técnica, en su habilidad y en su fuerza, para que de un salto llegue a los Pirineos. ¡Vamos allá! ¡Hop! 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 Carrera, carrera. ¡Oh, Dios Padre! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está, un aplauso para Oki y para todos los voluntarios que nos hemos jugado la vida aquí arriba. Vamos a darle un aplauso con ganas. Que lo han hecho muy, pero que muy bien. Allá van con los últimos saltos. César y Jordi.
罗西玛1945。美国于1945年以 B-29轰炸机携带原子弹到日本上空，屠杀毁灭了hiroshima。hiroshima1945年。Picture a man going on a journey beyond sight and sound.